Bienvenidos, queridos alumnos, a otra clase de patología médica. Hoy estaremos hablando del coma y las alteraciones del sensorio. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos en esta clase? Es identificar los diferentes tipos de estados de la conciencia, reconocer algunas manifestaciones que pueden estar presentes cuando ocurre una alteración de ese estado de la conciencia y aprender cómo diagnosticar. Entonces, vamos a hablar primeramente de lo que es la conciencia. Generalmente, nosotros vemos que lo que nos es consciente, nosotros podemos distinguir entre lo que sería el bien y lo que sería el mal. Bueno, prácticamente vamos a ver que difiere mucho en eso, porque de acuerdo a lo que es a nivel de la conciencia, dice, es la capacidad que tiene un individuo tanto de reconocerse a sí mismo como a su ambiente. Entonces, este individuo va a reaccionar a los diferentes tipos de estímulos gracias a tiene la capacidad de percibir ese estímulo por medio de los sentidos. Entonces nosotros tenemos que recordar siempre que tenemos un sistema aferente y un sistema motor o eferente. Gracias al sistema aferente nosotros podemos relacionarnos con el medio ambiente, con el entorno y comprender todas las situaciones que se están dando alrededor nuestro. Entonces, y también por medio del sistema vegetativo, las aferencias que vienen de nuestros órganos, nuestro tejido nervioso, nuestro cerebro siempre está constantemente informado de todo lo que ocurre con nuestro organismo. Entonces eso es la conciencia y tiene dos componentes bastante importantes que son: uno, la capacidad para estar despierto, que vamos a ir viendo después que tenemos nosotros un sistema activador, un sistema que le mantiene en alerta vigil a la persona, y el conjunto de las funciones mentales y cognitivas, que es el contenido de la conciencia. Entonces, la capacidad de pensar, la capacidad de comprender, la capacidad de resolver algunos problemas es lo que es el contenido que da la conciencia. Entonces, el estado de conciencia normalmente va a incluir estos factores. Uno, clara percepción de la persona. Yo me reconozco, yo entiendo, yo comprendo dónde estoy, yo sé quién soy, yo sé qué día es. Clara percepción del entorno. Entonces, como les decía, comprendo dónde estoy, tengo una respuesta adecuada a estímulos. Si me saludan, saludo. Si me hablan preguntándome algo, respondo tranquilamente. Y tengo una alternancia entre sueño y vigilia. Entonces tenemos que recordar que también nuestro tejido nervioso necesita de descanso. Entonces generalmente se recomienda de 8 horas como mínimo dormir por día. Cuando las personas van aumentando en años, va disminuyendo también la cantidad de sueño, pero es importante para reparar. Y el estado vigil o de alerta también está dada sobre todo por los diferentes tipos de estímulos que nosotros recibimos de nuestro entorno. Entonces la luz que entra a través de nuestros ojos mantiene también en alerta a nuestra conciencia. Entonces, ya hablando de dimensiones clínicas de la conciencia, podemos tener dos entidades medibles
que se corresponden con sistemas neuronales encefálicos diferentes. Entonces, ¿qué es la vigilia? Es la capacidad de estar alerta, es la capacidad que tiene el organismo de prepararse y responder a estímulos tanto internos o externos, que son proporcionadas por el sistema reticular activador que está en el tronco del encéfalo rostral y sus proyecciones ascendentes tanto al tálamo y al prosencéfalo. Entonces, todas las aferencias que recibe mi organismo por medio de los sentidos y por medio de los diferentes órganos que me sirven como receptores sensitivos van hasta el sistema reticular del tronco encefálico y de ahí son proyectadas de manera ascendente al tálamo y a las diferentes zonas del encéfalo para que mi conciencia se mantenga en estado alerta. Y también tengo que tener conciencia de mí mismo y de mi entorno. Esto está proporcionada, dice, por una red paralela que es difusa de circuitos tanto tálamo-corticales o córtico-corticales. Entonces, las señales van por medio, o sea, desde el tálamo a la corteza cerebral o de corteza en corteza, áreas aferentes, o sea, áreas sensoriales y áreas motoras están en constante comunicación para dar respuesta a cualquier tipo de estímulo que pueda ser otorgado a mi sistema nervioso. Entonces, continuando con las estructuras que van a regular esa conciencia, tenemos a los hemisferios cerebrales con zonas de asociación, tanto primaria como secundarias. Entonces, todos nuestros lóbulos, lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, trabajan organizando tanto las respuestas, o sea, la parte aferente o sensitiva y la parte motora. Y tenemos un sistema reticular activador, que es el sistema que recibe toda la aferencia desde el tronco encefálico y luego va distribuyendo a toda la corteza cerebral o a los núcleos que son necesarios. Entonces recibe, digamos, estímulos auditivos, recibe estímulos visuales, recibe estímulos motores, incluso puede ser cuando existe una deformación de una parte del músculo, entonces los receptores son activados y todo esto va al sistema reticular. Este sistema reticular activador es, vamos a ver, en la fisiopatología, después cuando ustedes estudien la parte de fisiopatología de los estados de alteración de la conciencia, que es la que suele estar dañada y por lo que el paciente está en un estado de sueño, sin respuesta aún a estímulos dolorosos. Entonces, ¿cuáles son los grados de alteración de la conciencia? Tenemos un estado confusional. También en ese estado de confusión puede haber un delirio. Tenemos un estado de somnolencia. Tenemos un estado de estupor y tenemos el coma, que sería la pérdida de conciencia, digamos, más absoluta antes de la muerte cerebral. Entonces, en este estado vamos a ver que no existe ningún tipo de respuesta. Bueno, ¿cómo o cuál sería el estado confusional? Entonces dice, es la incapacidad para pensar con claridad y rapidez ordinarias. Generalmente está asociada a la falta de atención o a la desorientación que sufre el paciente en ese momento. Entonces, ese paciente no es capaz de responder adecuadamente, no reconoce que está enfermo. Vos le preguntás si sabe qué día es, qué fecha es, no
es capaz de responder e incluso ese paciente puede llegar a perder el pudor. O sea, puede desnudarse, puede hacer cosas que en ese momento o cuando su conciencia, digamos, esté trabajando normalmente, sería incapaz de hacerlo. Y este estado confusional también puede ser brindado por el consumo excesivo de alcohol, lo que nos va a llevar a un delirium. Bueno, este estado confusional normalmente dura minutos, horas o puede llegar a durar también días. Y como les decía, generalmente está dada por lesiones tóxicas, también puede ser dada por lesiones metabólicas o algún traumatismo cráneoencefálico. Entonces, estado de confusión, no ser capaz de responder, no ser capaz de comprender siquiera la enfermedad que nos está pasando en ese momento, es el estado de confusión. Puede ocurrir también un delirium. En este caso ya hay un trastorno mucho mayor de atención y hay un desorden del comportamiento. El delirium generalmente ya ocurre cuando hay por decir, volvamos al ejemplo del alcohol, cuando hay un abuso excesivo de esa droga lícita. Se suele asociar ya a demencia, se suele asociar también a enfermedad cerebrovascular, que puede ser, ustedes ya vieron, tipo isquémico hemorrágico, o algún desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, eso sería en el caso del estado confusional. Entonces, no comprende, no entiende, no tiene la capacidad de responder y está desorientado el paciente. Tenemos también la somnolencia. En este caso, el paciente tiene la tendencia al sueño, no es capaz de mantenerse alerta o vigil, pero responde ante estímulos leves. Vos podés preguntarle, vas junto a tu paciente, le encontrás dormido, le preguntas buen día, ¿cómo estás? Y te responde, te mira, te responde por unos instantes, pero luego vuelve al estado de somnolencia. Entonces, tiene respuesta tanto a órdenes verbales simples, también es capaz de responder ya preguntas más complejas y responde de manera verbal. En cambio, cuando el paciente está obnubilado, es un estado completo de depresión de la vigilia, no está alerta, vos le hablas y no responde a preguntas complejas y vos podés también despertarle con estímulos leves o dolorosos. Se despierta por unos instantes, pero vuelve a su estado de obnubilación. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la somnolencia? En la somnolencia tiene la capacidad de responder tiene respuestas complejas a preguntas complejas. En cambio, en el estado obnubilatorio es incapaz de tener ese tipo de respuestas. El estupor, en cambio, es un estado anterior al coma donde ya no hay respuesta a órdenes verbales, no hay respuesta a estímulos leves, simplemente va a tener respuesta a estímulos muy importantes, sobre todo estímulos dolorosos. Este paciente va a tratar de, digamos, escapar del dolor que se le está causando. Entonces eso sería en un estado estupuroso. El sueño es profundo, no hay respuesta, el sujeto se puede despertar solo con estímulos vigorosos y repetidos. Y generalmente se acompaña de comportamiento motor que busca evitar estímulo incómodo y molesto. Entonces, si yo agarro y le pellizco una parte del cuerpo, va a tratar de apartar esa parte
del cuerpo, o va a tratar de moviendo la mano, digamos, tratando de golpear a lo que le está provocando el dolor. Pero ya es un estado anterior al coma. Entonces no hay respuesta a estímulos leves y no hay respuesta verbal simple ni no hay respuesta verbal compleja. Y ya después, por último, tenemos en la pérdida de los estados de conciencia, tenemos al coma. En el coma ya el paciente está en un sueño profundo, es incapaz de despertarse mediante cualquier tipo de estímulo, tanto externo o como consecuencia de su propia necesidad. Entonces, por más de que vos le hagas estímulos dolorosos o vigorosos, o el paciente tenga ganas, digamos, de ir al baño, tenga necesidades fisiológicas a la cual tiene que responder su cuerpo, el paciente no despierta, se mantiene en ese sueño profundo. El coma puede ser superficial, se le puede también, digamos, ver de una manera superficial, donde el tallo cerebral conserva los reflejos. Hay una respiración que puede ser alternada entre lenta, rápida o alterada, y hay un coma profundo. En este caso hay una hipotonía generalizada, o sea, podemos encontrarlo descerebrado, digamos, al paciente. Entonces, estos son los tipos de alteraciones. También podemos encontrar estados de pseudocoma, como el mutismo asinético, la abulia o la catatonia, que es un estado psiquiátrico. El mutismo, dice, se refiere a un estado de vigilia parcial o completo. Entonces, ¿qué significa? Que el paciente está mirando. El paciente está con los ojos abiertos, parece alerta, pero uno le habla, le pregunta cosas y no tiene la capacidad de responder. No tiene una respuesta verbal simple, no tiene una respuesta verbal compleja, pero después de que se le haya pasado ese estado de mutismo asinético, él recuerda y repasa los hechos de manera natural. Pero durante este estado el paciente queda inmóvil y muda. Por eso el mutismo asinético, o sea, no tiene movimiento y no tiene la capacidad de expresarse ni de responder a ningún tipo de pregunta, digamos. Y la abulia, dice, es una modalidad más leve del mutismo asinético. Entonces, en el caso abúlico, el paciente se caracteriza por una lentitud psíquica y física y no tiene la capacidad de emprender actividades. Es como si no tuviera ganas de hacer nada, está con una preguiza extrema. Entonces no tiene la capacidad de, digamos, por sí mismo ejercer ningún tipo de actividad, y suele ser consecuencia del daño, sobre todo de lóbulos frontales y sus conexiones, que ya lo habíamos hablado en el capítulo sobre daño cerebral, cuando hablamos sobre lóbulos frontales. Y la catatonia, parece que el paciente tiene un síndrome de hipomovilidad y mutismo. A veces aparece después de una psicosis. La catatonia va acompañado mucho de una fase psiquiátrica que se llama esquizofrenia. O también en el caso de una depresión profunda. Entonces el paciente tampoco tiene, si bien tiene la capacidad de movilizarse, sus movimientos son lentos, no tiene, digamos, la fuerza suficiente para expresarse ni para responder a estímulos verbales o dolorosos. Entonces también tenemos subsíndromes del coma, ya cuando generalmente o comúnmente se llama estado vegetativo,
es diferente al coma. ¿Por qué? Porque los párpados están abiertos, pero el paciente continúa reactivo a las preguntas que uno puede realizarle. Puede haber reflejos conservados o puede tener posturas reflejas, que vamos a ir viendo más adelante lo que es. La función respiratoria y autonómica se mantiene normalizado, entonces el paciente no sufre un daño en el tronco encefálico y sigue manteniendo, digamos, el núcleo respiratorio, el núcleo vasomotor con funcionalidad. Puede también haber un estado mínimamente consciente. En ese caso se le va a consultar al paciente, se le va a preguntar y las respuestas vocales van a ser rudimentarias. Puede ser un sí, que ya sería una más compleja, pero puede ser más bien le preguntas cosas y te responde ah. Entonces, eso serían respuestas vocales rudimentarias. Luego, ahora vamos a hablar, dependiendo en qué zona nuevamente está alterado, vamos a tener signos que pueden darnos la capacidad de comprender qué zona es la dañada. Entonces, vamos a tener que revisar el tipo de patrón respiratorio, las alteraciones de la pupila, los movimientos oculares reflejos y las posturas reflejas. Entonces vamos a ir viendo en cada zona. Esto sería un patrón respiratorio normal, donde hay una inspiración, donde hay una exhalación. Entonces se inhala, es el pico de la montaña, y se exhala, que sería la depresión o el valle. También vamos a ver que hay alteraciones de la pupila. En este caso, lo que está ocurriendo es una midriasis y ocurre generalmente como una respuesta del parasimpático. Entonces, como ayuda a memoria, cuando ustedes ven, digamos, la pupila más dilatada es la palabra más grande, midriasis. ¿Y cuál es el nervio? El nervio parasimpático, o sea, la respuesta, digamos, al sistema nervioso parasimpático. Y la miosis es una respuesta simpática, y ven que disminuye el tamaño o la dilatación de la pupila. Y también vamos a ver posturas reflejas, que puede ser una postura de flexión o una postura de completa de flexión. Entonces, los signos de valor, en este caso, estamos viendo, ¿verdad?, que el daño va a ocurrir a nivel de los hemisferios cerebrales o puede ocurrir a nivel del diencéfalo, del tálamo o del hipotálamo. Entonces vamos a ver que nuestro paciente tiene un patrón respiratorio de tipo Cheyne-Stokes. Este es un médico que ha sabido, digamos, observar, ha tenido la paciencia suficiente y ha, digamos, padronizado este tipo de respiración ya en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Entonces él miraba a los pacientes y veía que los pacientes durante varios días la respiración era irregular. Entonces, ¿qué ocurría? Dice, se interrumpe esa respiración por unos 15 segundos y luego empieza de manera lenta a subir, se hace más rápida, más intensa gradualmente, y finalmente volvía a disminuir y a interrumpirse. Este ciclo él lo llamó increscendo y decrescendo. Luego, con el tiempo, ya se le dio el nombre de respiración tipo Cheyne-Stokes gracias al médico John Cheyne. Entonces,
El paciente hacía unas 30 acciones de respiración tipo Cheyne-Stokes por minuto. Entonces él observó eso. Hay una etapa de no respiración de unos 15 segundos, luego empieza, va creciendo, llega a un pico, va decreciendo y luego vuelve a haber una etapa de no respiración. Este patrón respiratorio también puede ser causada por patologías metabólicas como la uremia, la falta de oxígeno o una insuficiencia cardíaca congestiva. Y los reflejos troncoencefálicos se mantienen, están presentes, pero el paciente tiene la desviación de la mirada hacia el lado dañado. Y las pupilas, dice, son mióticas, pero son reactivas a la luz. Entonces eso es lo que está ocurriendo en un paciente con daño a nivel de los hemisferios cerebrales o del tálamo. Entonces la respiración es tipo Cheyne-Stokes. El reflejo oculocefálico se desvía la mirada pero hacia el lado dañado. Si se le hace un reflejo corneal, se produce parpadeo y hay desviación del ojo hacia arriba, lo que va a demostrarnos que nuestro tallo encefálico está intacto. Entonces eso sería lo que nosotros vamos a observar en un paciente con daño a nivel hemisférico cerebral. Luego también podemos ver que el daño ocurre a nivel del mesencéfalo. También el mesencéfalo se puede conocer como cerebro medio, que estaría, digamos, entre lo que es el propio cerebro y el tronco encefálico. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso va a haber una hiperventilación neurógena central. También puede ser causado por otro tipo de patología que alteran el metabolismo normal, como la cetoacidosis diabética, una acidosis láctica y la respiración tipo Kussmaul. Puede haber una hipoxemia. Entonces, la respiración neurógena central es cuando el paciente va a tener una hiperventilación, digamos que tiene la frecuencia respiratoria, nosotros no sobrepasamos ni siquiera las 20 respiraciones por minuto. En caso de una respiración neurógena, 40 a 70 respiraciones por minuto estaría causando el paciente, por eso vemos esa hiperventilación. La inspiración y la expiración son forzadas, entonces el paciente de manera rápida inspira y de manera rápida expira, y esto es mantenido, no hay una pausa, no hay segundos donde el paciente deja de respirar de esa manera. Y como les decía, estaría afectado, o vemos que está afectado el mesencéfalo, y hay una hipoxemia grave. En el caso ya va a haber una respuesta oculocefálica, o sea, reflejos motores, va a haber una respuesta oculocefálica anormal. Y los ojos van a estar midriáticas, o sea, las pupilas van a estar aumentadas de tamaño, pero no van a responder a la luz. Por eso dice midriáticas reactivas. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay respuesta oculocefálica anormal? La desviación no va a ser conjugada, de la mirada no va a ser conjugada hacia el lado donde se gire la cabeza del paciente. Estos movimientos oculares nosotros vamos a valorar en pacientes que están en
algún tipo de alteración de la conciencia, en pacientes que están alertas o vigiles o en vigilancia, digamos, no va a ser posible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para ver el reflejo oculocefálico? Le agarramos al paciente de la cabeza, le abrimos los ojos con nuestros dedos y movilizamos su cabeza. Entonces, dependiendo, generalmente va a tener una desviación conjugada de la mirada hacia el lado contrario de donde se le gire la cabeza al paciente. Eso sería una respuesta normal. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le giro, paciente somnoliento, le giro la cabeza hacia el lado izquierdo y sus ojos se quedan hacia el lado derecho. Esto va a implicar una normalidad de mi tronco o sistema oculomotor. Pero en este caso, como el reflejo, como el mesencéfalo, que es una parte del tronco encefálico, es la dañada, los reflejos oculocefálicos ya son anormales. Entonces ya te van a mirar como ojos de muñeca. Vos le vas a mover la cabeza y los ojos, digamos, va a ir hacia el lado de donde vos estás moviendo. Entonces también puede haber un daño en la protuberancia. En este caso la respiración va a ser tipo apneústica. En este caso el paciente tiene espasmos inspiratorios prolongados de 2 a 3 segundos. Entonces vemos un pico prolongado de inspiración y generalmente ocurre como estamos viendo cuando hay lesiones en la protuberancia. Patrón respiratorio se le llama patrón apneústico. Y en este caso no hay ojos de muñeca. Sí hay un bobbing ocular o un movimiento ocular tipo nistagmos o movimientos anormales. Y el reflejo corneal está abolido. Nosotros vamos a agarrar un algodón o una pequeña gasa, vamos a hacer estímulo a la córnea del paciente. ¿Cuál debería ser la respuesta? Lagrimeo, levantar los ojos hacia arriba y empezar a parpadear. ¿Cómo van a ser las pupilas de este paciente? Van a ser pupilas puntiformes, pero van a tener la capacidad de reaccionar a la luz. El bulbo raquídeo. Cuando está dañado el bulbo raquídeo, vamos a ver que existe una respiración tipo atáxica de Biot, que ella es una respiración agónica, porque si este bulbo o el tronco encefálico está dañado, el paciente no tiene, digamos, un pronóstico alentador. Y también el reflejo nauseoso ya está abolido. Entonces, indica una lesión vulvar y tiene un ritmo y una frecuencia de respiración irregular que alterna entre inspiraciones profundas con otras superficiales, sin ningún ritmo y que indican afectación a nivel del bulbo o del puente, donde se localizan los centros respiratorios. Entonces ya no hay una frecuencia natural de respiración de ese paciente. Entonces hay reflejos del tallo cerebral o reflejos que, si están mantenidos, digamos, nos pueden indicar que el tallo cerebral está funcional. El reflejo oculocefálico, que son los ojos de muñeca, que le moves al paciente el cráneo, digamos, abriéndole con las manos los ojos, y vas a ver que la mirada, si la cabeza le giras a la derecha, los ojos se quedan hacia la izquierda. El reflejo oculovestibular, ya hay una desviación conjugada, pero en este caso lo que nosotros vamos a hacer es un estímulo en el oído del paciente.
entonces los ojos de esa mirada, si yo le hago un estímulo en el oído derecho, los ojos del paciente van a ir hacia ese oído estimulado. Luego hay una respuesta de corrección, vuelven los ojos hacia el frente. Si esto no ocurre, significa que hay una lesión a nivel cortical. El reflejo corneal, ya hablamos, es un reflejo cuando nosotros es desencadenado, por un contacto suave en la córnea con una gasa tipo estéril. Hay parpadeo, hay desviación del ojo y hay lagrimeo. Si esto ocurre, significa que el tallo encefálico está intacto. Luego ya vemos respuestas al dolor. Entonces, si el paciente no te responde de manera normal o verbal, podemos hablar de respuestas motoras al dolor, que localiza, que trata de retirar su cuerpo a lo que le está afectando, o ya hay una flexión normal o una extensión anormal. En ese caso ya vamos a ver que hay posturas de decorticación o descerebración. Vamos a ver que son las posturas reflejas. Hay una postura de decorticación, hay flexión de brazos, hay extensión de piernas y los brazos están doblados hacia adentro y hacia el cuerpo. Las muñecas del paciente también están flexionadas y los dedos completamente doblados y sostenidos sobre el pecho del paciente. Esto nos habla de lesiones hemisféricas difusas o diencefálicas, pero el tallo cerebral está preservado. En el caso de una descerebración, a ver que hay una extensión de las piernas y los brazos. Esto ya implica un daño a nivel del tallo cerebral, y el tallo cerebral es la que da, digamos, continuidad a las vías motoras. Entonces, si hay una alteración importante o un daño al tallo cerebral, vamos a ver que hay una extensión de todo el cuerpo del paciente. Estos son los signos que pueden ayudarnos a valorar dónde está localizado esa patología. Bueno, entonces puede ser a nivel del hemisferio, puede ser a nivel del mesencéfalo, puede ser a nivel de la protuberancia o del bulbo raquídeo, en el caso de glaucoma. La muerte cerebral es cuando ya no tenemos ningún tipo de función cerebral. Se le hace su electroencefalograma, se van a ver las frecuencias Hertz negativas. Entonces el paciente no tiene respuestas del tallo cerebral, tiene una apnea o una dificultad respiratoria, por lo cual debe ser asistido a la respiración por un aparato externo. Esto ya es irreversible y en el electroencefalograma vamos a encontrar un silencio eléctrico. El cerebro está completamente en modo mute, o sea, está en silencio. Hay cesación de la función cerebral o un cese, y se mantiene la función somática por medios artificiales. Como les decía, ya debe tener el paciente una asistencia respiratoria motora externa. Bueno, ¿cuál es la etiología? Las etiologías van a ser variables, pueden ser estructurales, pueden ser tóxicas o pueden ser metabólicas. Entonces, cuando hay un daño estructural, generalmente puede ser por una lesión traumática. También pueden haber neoplasias. Estas neoplasias pueden hacer, como les decía yo en otro capítulo, efecto de masa. Este efecto de masa significa que va comprimiendo el cerebro, por lo cual hace que el tallo cerebral sufra una herniación o salga
por el agujero magno y provoque un daño. También puede ser causado por infecciones como la meningitis, la encefalitis o accesos cerebrales, o puede ser causada por una enfermedad cerebrovascular, que puede ser hemorrágica o isquémica. También este estado de coma o de pérdida, digamos, del estado de conciencia puede ser debido a crisis epilépticas o después de haber tenido una crisis epiléptica, que después vamos a ver en el capítulo de epilepsias. El cerebro es como que trata de descansar, entonces hace que el paciente se quede desmayado, por decir de una manera coloquial o familiar. Puede ser por diversas afecciones metabólicas que afectan al encéfalo, como una hipoglucemia o la cantidad excesiva de glucemia, en el caso de una hiperglucemia, lo que se da en una cetoacidosis tipo diabética. También la cantidad excesiva de calcio, si hay una hiponatremia o una hipernatremia, todo lo que sea en exceso o en falta para mi tejido nervioso puede llegar a causar coma. Entonces, encefalopatías tóxicas pueden ser por intoxicaciones medicamentosas o por abuso de otras drogas. También puede haber envenenamiento por monóxido de carbono o toxinas industriales. También las enfermedades hipertensivas pueden causar una encefalopatía. Una hidrocefalia aguda también puede llegar a causar un coma o una apoplejía, o sea, un desmayo hipofisiario. Apoplejía sería un infarto de la hipófisis en este caso, que suele darse como una patología en el caso, sobre todo después de que las madres den a luz. Y otras pueden ser una simulación, puede ser una conversión, o sea, una patología que no debería causarte, de repente se convierte en más dañina, o una catatonia en el caso de una esquizofrenia. Es importante que yo sepa diagnosticar de manera diferencial cuáles son las patologías estructurales, o sea, de origen estructural, y las tóxico-metabólicas. Entonces, las de origen estructural, como son accidentes, digamos que, o sea, son golpes, injurias que se dan en ese momento y lesionan el cráneo, es de comienzo súbito, provoca un coma profundo y puede ser constante o progresivo. También puede haber signos de focalización que demuestran que una zona de mi cuerpo es la dañada, como nosotros vimos cuando hay, por ejemplo, daño en los hemisferios. Vamos a tener una respiración tipo Cheyne-Stokes. Eso nos ayuda a reconocer qué zona es afectada. Al fondo de ojo se puede ver hemorragia y edema, y hay una asimetría en la motilidad de los ojos. También hay asimetrías motoras. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el paciente tiene las hemiparesias. También hay asimetrías del tono muscular debido a la hemiplegia o hemiparesia. Las tóxico-metabólicas, en cambio, las alteraciones de la conciencia van a ser de manera progresiva. El coma es superficial, entonces un paciente que esté, digamos, en coma etílico puede llegar a responder con estímulos vigorosos, es fluctuante, acaba, digamos, la toxicidad o el daño metabólico, el paciente vuelve a su estado normal, no hay focalización, las pupilas suelen estar simétricas, pueden ser pequeñas y reactivas, excepto cuando hay algún tipo de bloqueo farmacológico. Los movimientos oculares están conservados, el paciente tiene una inquietud motora, puede tener temblores y puede tener mioclonías, que son tipo de espasmos que provocan movimiento de algún miembro. Y el tono muscular está normal o disminuido o simétrico. Entonces, para valorar adecuadamente a mi paciente, nosotros tenemos que reconocer en el interrogatorio, en la anamnesis,
el inicio del cuadro, si es súbito o si es progresivo. Y si tiene, entonces, si es súbito, probablemente serían las estructuras neurológicas las que están dañadas, y si es progresivo, como vimos, sería metabólico o tóxico. Entonces sería, por ejemplo, una diabetes mellitus tipo 2 no tratada adecuadamente puede llegar a causar una cetoacidosis diabética que me va a causar una hiperosmolaridad. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener mayor cantidad de eh, sustancias osmóticamente activas, lo cual va a hacer que yo pierda líquido de mi tejido cardiovascular. O sea, es como si estuviera perdiendo líquido, el paciente va a estar deshidratado, y esa deshidratación y fallo electrolítico le puede llevar al paciente a un coma. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Lógicamente por la historia clínica. Se analiza la enfermedad actual, la enfermedad que en ese momento le puede llevar a la alteración de la conciencia. Se ven los antecedentes de esa enfermedad actual o antecedentes de enfermedades que ya tuvo el paciente, tanto también de los familiares. Y se analizan factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Nuevamente, la edad, paciente mayor, paciente que tiene algunas patologías de base como hipertensión arterial, como diabetes, como hiperlipidemias, como insuficiencia cardíaca. Entonces se hace una exploración general, se ven los signos vitales. Yo quiero saber cómo está el paciente de temperatura corporal. ¿Por qué? Porque la fiebre también puede alterar mi conciencia, puede causar delirio, puede causar confusión o puede llevarme incluso a un estado de coma. Tengo que conocer también la frecuencia cardíaca. Esa frecuencia cardíaca alterada, así como la tensión arterial alterada, también pueden causar alteraciones de la conciencia. Si la vía aérea está abierta o cerrada, es importante, porque si esa vía aérea está cerrada, probablemente está causando una hipoxia, y la hipoxemia, o sea, la falta de oxígeno en la sangre, va a llevarme a un coma. Vemos la piel buscando algún tipo de infección, algún tipo de trastorno, revisamos cabeza, revisamos cuello, a ver si no existe alguna patología. Entonces se hace la revisión de todo, se hace una exploración general. Luego la exploración neurológica, se ve el nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia nosotros podemos, gracias a la escala de Glasgow, podemos tener un puntaje y hablar de un nivel de conciencia adecuado o alterado. Se ve el patrón respiratorio que vimos, lo normal. Vimos los diferentes tipos de patologías que pueden ser causadas. Entonces vimos una respiración tipo Cheyne-Stokes, vimos una respiración tipo Biot, una respiración apneústica o una respiración hiperventilada o de Kussmaul. Se hace el examen pupilar. Las pupilas pueden estar midriáticas, que significa que están aumentadas de tamaño o de diámetro. Esas pupilas también pueden estar, digamos, mióticas, cuando están disminuidas de diámetro. Las pupilas midriáticas, por ejemplo, vamos a encontrar en casos de intoxicaciones con medicamentos tipo atropínicos, que son utilizados para la exploración. Para hacer un fondo de ojo se utiliza un medicamento atropínico que hace que la pupila se dilate y yo pueda ser capaz de revisar correctamente. Generalmente cuando se le va a hacer este tipo de exploración a un paciente, se le pide que vaya acompañado de otra persona, porque se va a quedar mucho tiempo ese paciente con una midriasis y puede causarle una ceguera.
no puede distinguir. Si está muy abierta nuestra pupila, somos incapaces de distinguir adecuadamente las imágenes. Las pupilas mióticas o disminuidas del tamaño pueden ser causadas por intoxicación por opiáceos o por órganos fosforados que son tóxicos que se utilizan para, digamos, sacar las plagas de las plantas. O también en el caso de un consumo excesivo de barbitúricos, como serían en el caso de los pacientes que sufren de insomnio o alguna ansiedad, suelen consumir barbitúricos y puede causarles pupilas mióticas. Y las pupilas reactivas son signos de un mal pronóstico, ya que se entiende que son lesiones cerebrales severas, ya que las pupilas no reaccionan a la luz ni a los estímulos, y las secuelas en este caso ya van a ser irreversibles. Entonces se hace también la exploración motora y de la postura corporal. La escala de Glasgow, que es una escala bastante importante que nos ayuda a entender la normalidad o no de ese paciente en ese momento. Entonces es de aplicación neurológica, se utiliza para traumatismos cráneoencefálicos, pero también se utiliza para valorar al paciente su estado de conciencia. Entonces utiliza parámetros como respuesta verbal, respuesta ocular y la respuesta motora. El puntaje más bajo es de 3 puntos y el valor más alto o de normalidad sería de 15 puntos. Entonces se aplica generalmente 24 horas después de que el paciente haya ingresado con algún tipo de patología y permite obtener un perfil clínico de la evolución de ese paciente. Entonces, la respuesta ocular espontánea es cuando te acercas al paciente y el paciente ya te mira. No necesita de ningún tipo de estímulo. Cuando la respuesta es a orden verbal, le hablas al paciente y el paciente te mira, te dirige la mirada. La respuesta al dolor, le pinchas o le provocas un pequeño dolor al paciente y ahí recién responde. Entonces todo se va sumando, se va contabilizando. Si hay una respuesta espontánea, vale 4 puntos. Si responde de manera verbal, vale 3 puntos. Si responde de manera al dolor, vale 2 puntos. Y si no responde, vale 1 punto. Entonces, en la respuesta verbal hay una conversación correcta. Yo le pregunto al paciente, ¿cómo te llamas? Me responde. Le pregunto si sabe qué fecha es, me responde. Le pregunto si sabe qué día es, me responde. Entonces está orientado y conversando. En cambio, el paciente puede hablar, pero de manera desorientada. Entonces le pregunto qué día es y me responde con la fecha. O no sabe responderme qué día es, no sabe responder dónde está, o ni siquiera sabe decirme quién es. Cuando las respuestas son con palabras inapropiadas, son palabras inentendibles. Una persona le hace las preguntas pero no te contesta, o provoca sonidos incomprensibles para nosotros, o no tiene ningún tipo de respuesta. Entonces cada uno va sumando puntos. Luego nosotros vamos a valorar la parte motora del paciente. Entonces, si le pedimos que levante las manos y lo hace, significa que obedece al orden verbal. Si le pinchamos y con la mano, acá vemos que con la mano trata de alejar esa parte donde le estamos causando daño, significa que localiza el dolor. Una retirada de flexión, no localiza, sino que es como si quisiera nada más alejar su brazo del dolor. Eso es una retirada de flexión. Y una flexión anormal, ya vimos que hay una rigidez de decorticación.
o una extensión anormal, ya hay una rigidez de cerebración, y si no tiene ningún tipo de respuesta, ese paciente ya no tiene la capacidad motora, está alterado y tiene un puntaje de 1. Entonces la escala de Glasgow nos sirve para puntuar y valorar un paciente que tiene un traumatismo cráneoencefálico leve, probablemente tenga de 13 a 14 puntos, y la supervivencia de él va a ser del 87%. En cambio, si ese paciente no tiene la capacidad, o sea, tiene una puntuación muy baja de la escala de Glasgow, nosotros vamos a ver que tiene la posibilidad de supervivencia muy baja, del 4%. Entonces, ¿qué es lo que analizamos? La respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Los ojos pueden ser abiertos de manera espontánea cuando se le habla al paciente solo al dolor, o sea, como una respuesta al dolor, o no tiene abierto. La respuesta verbal puede ser orientado en tiempo, persona y lugar. Lenguaje confuso cuando el paciente está desorientado. Inapropiado cuando reniega, grita, ahí está completamente alterado. La respuesta motora, como vimos, puede obedecer, le pedimos que levante los brazos, lo levanta, o de acuerdo al dolor. Si localiza el dolor, es un movimiento deliberado o intencional. Si se retira o aleja su cuerpo del dolor, ya es debido al estímulo y la respuesta no es la adecuada. Flexión anormal vimos que puede ser por decorticación, y la extensión anormal ya es por una descerebración. Entonces el puntaje: paciente normal 15 puntos, un traumatismo cráneoencefálico leve de 14 a 15 puntos, traumatismo cráneoencefálico moderado de 9 a 13 puntos, y un traumatismo cráneoencefálico severo es cuando hay menos de 8 puntos. Entonces ya hay mal pronóstico. Con un puntaje menor a 8 puntos, el paciente ya debe ser intubado. ¿Por qué? Porque ya debe tener una asistencia externa a la respiración, porque ese paciente probablemente no esté funcionando ya siquiera el tallo cerebral y no va a tener la capacidad de respirar por sí solo. Esto ya requiere, como decía, intubación y reanimación inmediata. Entonces el capítulo de coma es extenso. Acá les hice lo más fácil posible. Lean el libro, vayan buscando conceptos, vean los diferentes tipos de pupilas. Como les decía, si las pupilas están mióticas es por respuesta a tóxicos, pueden ser barbitúricos, opiáceos, o si están midriáticos pueden ser colinérgicos o atropina. Entonces son diferentes de acuerdo a dónde ocurre el daño. Nosotros vamos a tener una respuesta o un signo que nos ayude a localizar adecuadamente dónde está ocurriendo ese daño. Es importante también un manejo rápido y adecuado del paciente para poder recuperar su conciencia y que ese paciente quede sin secuelas. Muchas gracias por la atención.